comenzamos a pedir sabiduría y estudiando la Escritura conseguimos una redefinición de sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. De hecho, dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y desde que recibimos esa verdad, tenemos ya quizás un par de domingos tratando de poner el enfoque en la persona de Cristo. Porque creo que no le conocemos como deberemos conocerle. Le voy a explicar, présteme atención. En la Escritura hay por lo menos 100 títulos de Cristo. 100 formas en las que la Escritura define el nombre y algún adjetivo de Cristo. ¿Me está escuchando? Y el domingo pasado, hablando de un poco la pregunta, ¿cuántos conoces a Cristo? Hicimos una sugerencia, que usted tomara papel y lápiz y se pusiera a escribir todos los títulos o nombres que usted conoce para mencionar a Cristo según la Escritura. Si te estoy diciendo que hay alrededor de 100 y tú solo sabes 2 o 3, ¿qué querrá decir eso? Que no conocemos a Cristo, el de la Escritura. ¿Me está escuchando? Porque obviamente estoy hablando de nombres y títulos bíblicos. Y esto es una debilidad fundamental de cualquiera de los que estamos aquí. Que no conozcamos al Cristo que está revelado en la Escritura. Y esto es peligroso, porque cualquiera de nosotros podemos habernos hecho ya un Cristo a nuestra medida. ¿Me está escuchando? ¿Cómo tú vas a lograr saber hoy en día, no importa cuántos años tengas o cuánto conocimiento tengas o no de Cristo? ¿Cómo tú vas a saber si esa idea que tienes de Dios, de Cristo, es la correcta, si no la contrastas con la revelación de Él mismo? Si te estoy diciendo que son 100 y tú conoces 3, 4, 5, estás en problemas. Porque seguramente ya te has hecho un Cristo a tu medida. Y si te has hecho un Cristo a tu medida, si me he hecho un Cristo a mi medida, ninguno somos sabios para con Dios. Dije que no somos sabios para con Dios, porque no sabemos del verdadero Cristo. No voy a preguntar cuántos hicieron ese ejercicio, porque al no ver la mano levantada de ningún valiente, me imagino que hicieron así. Diga algo, por favor. Pero te hago un llamado hoy, en la tarde o en algún momento. Siéntate, no te pongas a pedirle a la IA, o hazlo después. Hazlo después que hagas el ejercicio, porque de lo que se trata es de lo que hay en tu corazón y en tu mente acerca de Cristo. Te sientas y dices, ¿cuántos títulos bíblicos yo conozco de Cristo? Empiezas a anotar y tú mismo tendrás la respuesta de qué tanto conoces a Cristo. Amén. ¿Será que el domingo que viene pregunto y alguien se levantará y dirá, yo lo hice? Dile a la persona que tienes al lado, haz tu ejercicio hoy. Amén. Que no se te olvide. Va a ser de provecho. Hermanos, avanzo. Porque hoy quiero hablarles de la persona de Cristo, pero como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y esto está muy relacionado con el mismo hecho del compartir de la cena del Señor, porque realmente es un solo simbolismo. Lea conmigo Juan, capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29 es una de las referencias en el Nuevo Testamento de Jesucristo como el Cordero. Usted sabe quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta más importante que pisó esta tierra. Y Juan el Bautista llegó a decir, dice que el siguiente día después que Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, ¿el qué? El Cordero
que fue de Dios, perdón, gracias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia presenta a Cristo, uno de sus títulos más importantes, creo yo, es el título del Cordero de Dios. Diga, el Cordero de Dios. Porque Él quita el pecado del mundo. Este título de Cristo habla de su sacrificio voluntario y perfecto para redimir a la humanidad de su condición pecadora. Pero esta imagen que Juan utiliza para describir a Cristo lo conecta con una serie de profecías del Antiguo Testamento que hacen que el nombre de Cristo se convierta como una especie de explosión, no sé cómo llamarlo, una explosión de sabiduría que reposa sobre su persona. La Biblia dice no solo que Él fue el Cordero de Dios, sino que fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Por ejemplo, la palabra Cordero atribuida a Cristo aparece, escuche esto, aparece unas 32 o 33 veces en el Nuevo Testamento. Y este dato es interesante. 4 de ellas fuera del libro del Apocalipsis, pero 28 o 29 referencias de Cristo como un cordero están en el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de qué? De Cristo. ¿Cierto? Entonces el libro del Apocalipsis nos introduce a Cristo y nos los presenta 28 veces en el libro como el Cordero de Dios. Y yo no sé qué imagen puedes tú tener de Cristo cuando lees el libro del Apocalipsis, pero aquí hay un mensaje que el Señor nos está dando. Es muy importante que tú entiendas, es muy importante que yo entienda que Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero. Hay muchos títulos, pero por favor no olvides que Él es el Cordero de Dios. Dice que Él es el Cordero de Dios. Amén. ¿Y por qué es importante? Luego también dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. La palabra inmolado significa dar la vida voluntariamente por el bien de alguien o de una causa. Inmolarse es dar la vida. Dije que inmolarse es dar la vida. Pero es una palabra muy importante que se le atribuye ahora al título del Cordero, porque transmite ideas que están en el carácter y en los atributos de Dios, entre las cuales se incluye, escúchame, si alguien tiene que morir en sustituto de alguien más, escúchame esto por favor, es porque Dios está enviando un mensaje. No sé si me voy a poder explicar bien con esto. Cuando Dios dice, alguien tiene que inmolarse para tomar el lugar de otro, eso es inmolarse. Dar la vida voluntariamente por alguien o por otra o por una causa. Eso es inmolarse. Cristo fue el Cordero inmolado. O sea, no solo es un cordero, sino que Él está tomando el lugar de alguien. Y cuando Dios nos introduce en esta idea, nos está diciendo, nos está revelando algo que está en sus atributos. Y yo voy a intentar explicarlo. Pero me parece que esta frase puede ayudar. Y es esta: nada es gratis. Alguien tiene que pagar. Dije que nada es gratis. Alguien tiene que pagar. Porque la salvación, que es a la final de lo que estamos hablando, tú la recibes como si fuera un regalo, pero alguien la compró para ti. Entonces no digas que no tiene valor y tampoco llegas a decir que es gratis, porque no es verdad. Dije que la salvación no es gratis porque no es verdad. Alguien tuvo que inmolarse.
Dije que alguien tuvo que inmolarse. Y eso está hablando, ¿por qué Dios, que es todopoderoso, pudo haber hecho las cosas de otra manera? Porque nos está revelando que Él tiene unos parámetros de justicia que nosotros apenas estamos comenzando a entender en nuestra vida. Dios es justo. Dije que Dios es justo. Y Él no pasa por alto el pecado de los seres humanos. No lo pasa por alto. Dios es justo. No tiene al inocente como culpable, ni tampoco tiene al culpable como inocente. Pero menos mal que Dios no solamente es justo, sino que es bondadoso. Y Él se ha provisto una manera de satisfacer su justicia y darnos a nosotros, los seres humanos, la oportunidad de no ser juzgados como culpables, sino como inocentes. Y me impresiona pensar un poco en cómo el atributo de la justicia de Dios es magnificado por el atributo de la misericordia de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Dios es justo, pero también es misericordioso. Mira, amado de Dios, cuando yo comienzo a entender por qué quiso llamarle el Cordero de Dios, encuentro que esa expresión me transmite estas dos ideas principales. Me transmite la idea de la gracia y la misericordia divina, y me transmite la idea de la justicia divina. Si no fuese así, ¿por qué Cristo tuvo que descender de su trono para tomar nuestro lugar? Si Dios fuera solo misericordioso, ¿por qué no nos otorga una amnistía a todos los que estamos aquí? Y nos manda un mensaje diferente y nos dice: vivan como ustedes quieran, que igual van a vivir eternamente. Esto de la muerte que les está esperando a todos ustedes aquí en la tierra es algo que es un sustico de momento. Después, cuando tú mueras sin ton ni son y sin haber hecho nada, te voy a llevar a otro lugar y vas a disfrutar de una eternidad. No vas a morir, vas a ser inmortal. Muchos queremos un Dios así. El mundo quiere un Dios así. ¿Alguien me está escuchando? Pero escúcheme, Dios no solo es misericordioso, sino que es justo. Y dice: si ustedes han violado mi ley, alguien tiene que pagar. Dile a la persona que tienes al lado: alguien tiene que pagar. No les gusta esa frase, porque de pagar nada. De que me paguen mejor, ¿cierto? Pero dile con cara seria a la persona que tiene al lado: dile, alguien tiene que pagar. Hermano, esta expresión que dijo Juan cuando Jesús se le acercaba: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice más adelante en el verso 36, Juan 1:36, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Hay unos antecedentes que me van a ayudar a terminar con ustedes en compartir juntos la cena del Señor. Quizás, espero que así sea, con un poco más de entendimiento. Vaya conmigo a Génesis 3:21. Está el capítulo del juicio del hombre y la mujer saliendo del jardín y siendo juzgados por Dios por su pecado. Génesis 3:21 dice que: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Y los vistió. Amados de Dios, está el hombre y la mujer saliendo de un juicio que Dios le ha hecho. Puedes leer Génesis capítulo 3. Ahí está el juicio. Y cuando están saliendo, cuando están entrando al juicio, quise decir más bien, entrando al juicio, Dios ve que están desnudos. De hecho, los primeros que se dieron cuenta eran ellos. Dios ya lo sabía.
Pero ellos estaban avergonzados porque estaban escondidos. Y dice que se habían cosido hojas de higuera. Se habían hecho unos vestidos. Como algunos indígenas, ¿sí? Como personas de estas que todavía aún viven en la selva y usan los recursos que les da la selva para vivir. Así estaba Adán y Eva, en una nueva circunstancia, porque ellos no debían saber que estaban desnudos. Debían mantenerse en inocencia. Pero una vez que comieron del árbol, entraron a una conciencia. Y lo primero que se vieron fueron desnudos. Y ellos intentaron coserse hojas de higuera para salir de su desnudez. Y se identifica claramente que esto hace referencia a la religión. Porque religión es cualquier intento del hombre en tratar de agradar a Dios. ¿Me está escuchando? ¿Están conmigo aquí? ¿Qué es religión? Cualquier intento del hombre de intentar agradar a Dios. Pero Dios no los dejó con la higuera. No los dejó con las hojas de higuera. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes qué hizo Dios? Los vistió de pieles. ¿De qué los vistió? Pieles. ¿Y de dónde habrá sacado esas pieles Dios? ¿De dónde? La primera vez que se refiere en la Biblia sobre la necesidad de que alguien muera por alguien más es Génesis capítulo 3, 21. Porque en ese momento Dios tomó algún cordero y lo inmoló para que el hombre volviese a tener cierta dignidad delante de él mismo. La primera referencia bíblica acerca de un sacrificio está en Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Y de qué nos habla estas cosas? De la insuficiencia del esfuerzo humano para cubrirse de hojas de higuera. Dios reemplazó esto por pieles, enseñando una verdad. Solo la provisión de Dios puede cubrir exactamente la culpa y la vergüenza del hombre. Solo la provisión de Dios, solo la misericordia de Dios puede hacerte a ti y a mí aceptos delante de su presencia. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta mañana? Solo lo que Dios provee, solo lo que Dios provee puede cambiar tu circunstancia personal. Por mucho esfuerzo que hagas en tu día a día, si tu esfuerzo no te conduce a la eternidad, no vale de nada. Cualquier esfuerzo que trate de hacer el hombre será insuficiente para alcanzar su realización y su propósito. Porque es muy sencillo. Fuimos creados por Él y para Él. Fuimos hechos para su gloria. Por eso el Señor dice: separados de mí, nada puedes hacer. Por mucho que seas inteligente, estés muy estudiado o estudiada, tengas mucho dinero o no, tengas una empresa o un buen trabajo o muchas propiedades, nada de eso es suficiente para hacerte el hombre y la mujer que necesitas ser. Solo la provisión de Dios es suficiente. Dije que solo la provisión de Dios es suficiente. También no solamente nos habla de la insuficiencia del esfuerzo humano, sino de una muerte para dar vida. Porque ese animal inocente, tú te lo puedes imaginar por un momento, ese animal quizás estaba rumiando por allí comiendo, ¿cierto? Estaba por allí tranquilo cerca del jardín, comiendo como cualquier animal, y de repente Dios le pone la mano, inocente. ¿Por qué murió ese animal ese día? Porque el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. Y esta es una verdad. Te la repito porque es muy importante. Alguien tiene que pagar. Dije que alguien tiene que pagar. Y ese es el centro del mensaje del Evangelio. Si no te entregas a Cristo, tú tendrás que pagar por tu pecado.
Dije que si no te entregas a Cristo, tú tendrás que pagar por tu pecado. Y te voy a decir algo. La paga del pecado es la muerte. Dije que la paga del pecado es la muerte. Este es el evangelio simple y crudo. Todo el que esté aquí ahora y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una factura que tendrá que pagar. Y es por haber roto la ley de Dios. La única manera de que te sea útil el sacrificio de Cristo no es que tengas un entendimiento o conocimiento mero de que esto existe. Mucho menos que entiendas o creas que esto es una mera religión. No. Estamos muriendo. Todos los que estamos aquí estamos muriendo. ¿O no? Dile a la persona que estás al lado, dile, estás muriendo. Porque no importa que te inyectes botones y cosas de esas. Dígale, estás muriendo. Ni que te tapes las canas, estás muriendo. Y si revisas Génesis capítulo 3, te darás cuenta de que allí entró la muerte por culpa del pecado. ¿Sabes por qué entró la muerte ahí? Porque Dios nos está enviando otro mensaje allí. Nuestros padres en el jardín pecaron, y cuando pecaron entró la muerte. Pero en Cristo se nos ha dicho que así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida eterna. Aleluya. Oh, apláudale y celébrenlo en esta mañana. Esto es lo que somos. Gente que cree en sus promesas. Promesas que te dan la paz. Promesas que te cambian la vida, te cambian la perspectiva de la vida y que te hacen ser una persona realmente feliz en el propósito de Dios. Porque estamos muriendo. Pero Él dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y todo por qué? Porque Él decidió ser el Cordero. Él decidió ser esa víctima, tomando nuestro lugar. Amados, hay otra imagen muy bonita que no voy a dejar de pasar. Está en Génesis 22. Te la comento nada más. Dice que en un momento determinado Dios le pidió a un señor llamado Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Por cosas como esta. Inexplicablemente Dios pasó a Abraham por una prueba durísima que yo ni siquiera la pediría para mi más grande enemigo que no tengo. Bueno, sí, el diablo. Pero un día Abraham estaba muy tranquilo. Anhelaba tener un hijo con su esposa, estéril. No lo tuvieron. Un día Dios, como un buen chiste, escúcheme completo por favor, le dice: no te preocupes, Abraham, yo te voy a dar un hijo de la mujer que amas. Y Abraham creyó esa palabra. 25 años después recibe al niño. Abraham estaba súper contento. Abraham recibió a su Isaac, y cuando Isaac era un muchacho, a Dios se le ocurre la extraordinaria idea de decirle a Abraham: tengo una noticia para ti, necesito que agarres a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y lo sacrifiques en un altar donde yo te voy a decir. Y Abraham está siendo probado porque no tiene sentido. Dije que no tiene sentido. Como quizás alguna situación que estás pasando que no le encuentras sentido. Pero escúchame, si tú eres un hijo o una hija de Dios, aunque para ti no tenga sentido, para Dios sí tiene un sentido. Él sabe a dónde te está llevando con lo que te está sucediendo. Dije que Él sabe a dónde te está llevando. Usted conoce la historia, por lo menos debería conocerla. Génesis 22, del 1 al 14, anótela si te lo lee en su casa. Y Abraham
hace algo que demuestra por qué es el padre de la fe. Abraham no se puso a discutir con Dios o decirle, Dios, creo que te has equivocado algo. Tú me estás pidiendo lo que te tardaste 25 años en darme. Aló, qué buen argumento, ¿no? Dije qué buen argumento, ¿verdad? Espérate, Dios, creo que se te han pegado los cables. Porque creo que te estás equivocando. Tú me estarás pidiendo alguna otra cosa, pero a Isaac, Abraham puede haber dicho, ¿esto es un chiste o qué? Pero no, la Biblia nos dice que Abraham tomó esa actitud, como muchos de nosotros si la tomamos. Digan amén. Me está pasando esto, Dios. ¿Esto es un chiste o qué? Yo no me lo merezco, Dios. Yo soy tu hijo. ¿Aló? ¿Aló? Hermano, yo sé por qué yo he hecho esas cosas, hermano. Espérate un momento, yo soy tu hijo. ¿Qué está pasando? Y entonces enseguida algunos de nosotros reprendemos al diablo, porque el pobre diablo lleva palo aunque no sea el culpable. Esto es una maquinación del maligno. ¿Tú te imaginas a Abraham reprendiendo? ¿Qué voz es esta? Que sacrifique a mi hijo. ¿Tú te imaginas a Abraham diciendo que el Señor reprenda al diablo? Y era el mismo Dios pidiéndole que sacrificara a su hijo. A todos los que estamos aquí nos falta sabiduría. Gracias por ese amén de sinceridad. A todos los que estamos aquí nos falta conocer a Dios. Dile a la persona que tiene al lado y dile, eso es contigo. Dígaselo, aunque se ofenda. Esta es la verdad de esta iglesia y de toda la iglesia. Nos falta conocer a Cristo. Termino el comentario. Abraham camina al monte Moriah, el lugar elegido. Allí prepara todo. Lleva el fuego, lleva la leña, pero falta el sacrificio. Escúchame, Abraham para ese momento ya entendía que había que pagar un precio. Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre que había entendido. O sea, mira, Dios ya estaba modelando esto, que comenzó en el jardín, lo siguió enseñando con todas las personas. Mira, lees el libro de Job, lo leímos ayer con los jóvenes. Y en el libro de Job, capítulo 1, ¿qué hacía Job todos los días? Cada día por uno de sus hijos varones hacía un sacrificio. Y se sabe hoy en día que Job fue incluso antes de Abraham. O sea, escúchame, Dios esta idea la impregna en todo aquel que se relaciona con Él. Y la Biblia no estaba escrita, ¿eh? Job se quería relacionar con Dios. Dios le decía, tienes que pagar. Algo tienes que hacer. Y no era porque Dios necesitara, tampoco aún, no era porque Dios necesitara el sacrificio. Es que lo que quería enseñarles y enseñarnos a todos es que Él es justo. Y en su justicia cada cosa tiene su valor y su lugar. En la justicia de Dios cada cosa tiene su valor y su lugar. Lo entendió Job y lo modeló y lo entendió Abraham. Cuando Dios le pidió el sacrificio de su hijo, él era un hombre de altar. Cada vez que Dios le decía, ven a hablar conmigo, puedes leer el pacto que hizo con Dios. ¿Qué le dijo Dios? Trae unos animales, vamos a hacer un pacto. Y cortar un pacto es la palabra que sale en el original. Cuando el hombre quería entrar en un pacto con Dios, escúchame, tenía que ofrecer algo. Y cuando Dios le hace pacto con Abraham, le dice vamos a partir un pacto. Y léalo ahí en Génesis. Tuvieron que traer un cordero y picarlo por la mitad. Y Dios le pidió símbolos, símbolos que quizás usted no sabe de qué es porque no estudia esa parte. Pero separaron las dos partes y Abraham tuvo que caminar entre las dos partes. Santo es el que vive. ¿Qué significarán estas cosas? No tengo tiempo. Yo con el TikTok y el YouTube ya estoy hasta aquí. Pero es Dios diciendo, quiero revelarme a tu vida. Necesito que entiendas que soy justo y al mismo tiempo misericordioso. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Abraham no salta
¿Sabe por qué no salta a reclamarle a Dios? Porque lo conocía. Lo conocía. Él sabía que no podía presentarse delante de Dios con sus manos vacías. Por eso es que él, lo único que le estaba doliendo era que era Isaac, el que él amaba. Y usted sabe lo que pasó. Y si no lo sabe, tiene que leerlo. Génesis 22, vamos a leer solo esa parte. Verso 7. Abraham está caminando, ya llegando al monte Moria. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Heme aquí, mi hijo. Y le dijo, mira lo que le dice Isaac a Abraham. Le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Qué había? Mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde estaba qué? El cordero. Ellos sabían que lo que había que entregar era un cordero. Era Dios enseñando y permitiéndole a Abraham que estuviera viviendo lo que venía. Porque tanto el sacrificio de Génesis 3:21 como el de Génesis 22, esto apuntaba a Cristo, que es el Cordero de Dios. Isaac era normal, dice, un niño entendido, un adolescente. Él sabía que había que entregar algo. Y discúlpenme que le voy a decir, pero aquí quizás hay personas que tienen muchos años en el Señor y solamente están esperando que Dios haga por ellos algo. ¿Y tu parte dónde está? Tu sacrificio, tu esfuerzo. ¿Acaso no fue el Señor que dijo: el que quiera ser mi discípulo, sígame, dice, pero tome su cruz? Y la cruz es una señal de muerte. Dije que la cruz es una señal de muerte. ¿Quieres que te ayude o que te engañe? Algo tiene que morir en tu vida para que nazca lo de Dios. No puedes tener en tu corazón al Dios de las riquezas y al Dios del universo. Dije que no puedes tener en tu corazón al Dios de las riquezas o de los bienes materiales y al Dios del universo. No pueden estar juntos. Por así decirlo, son como agua y aceite. Por eso te voy a decir una verdad que duele. Todos aquí estamos muriendo a algo. Todos aquí. Algunos idolatran a sus hijos, otros al jefe, o no, o a la empresa donde trabajas. Otros tenemos ídolos de cualquier naturaleza. Alguna gente, su principal ídolo es su tiempo, y dice: mi tiempo es mío. Y parece que es una frase muy lógica, ¿no? Pero tu tiempo no es tuyo. Si tú le perteneces al Señor, tu tiempo es del Señor. Porque algo tiene que morir. Abraham, Isaac era un adolescente y lo entendía, y le pregunta a Abraham: ¿y el cordero? Porque un adolescente ya sabía que no se puede ofrecer sacrificio sin un cordero. Este tema es muy rico, hermanos, perdone que me extienda. Lo vamos a dejar hasta donde podamos, pero usted sabe lo que pasó. Una señal potente que apunta al sacrificio de Cristo. Mira la respuesta de Abraham. Él pregunta: ¿dónde está el cordero? Pregunta Isaac, y respondió Abraham, verso 8. ¿Están conmigo, verdad? Verso 8. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Por eso es que el padre de la fe. ¿Quién iba a proveer el cordero? Abraham tenía una fe correcta. Ante cualquier necesidad tuya hoy, ¿sabes qué tienes que decir? Lo que dijo Abraham: Dios proveerá. Dile que Dios proveerá. Porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Y si lees Hebreos, en Hebreos se nos dice que debemos imitar a Abraham. ¿Sabe qué hizo Abraham en medio de una prueba como esa?
no era que le faltaba a su hijo, es que él iba a hacer que le faltara a su propio hijo. Porque Dios le había dicho: quiero que me sacrifiques a Isaac, tu único, a quien amas. Imagínate la prueba. Por eso es que aquí hay gente que de repente, un ejemplo nada más, llora porque lo despiden del trabajo. Pero ¿sabes qué es peor? Que Dios confíe. Peor para nosotros. Que Dios confíe en que tú vas a tener sabiduría para renunciar a ese trabajo que te está robando tu intimidad con Dios. Son dos cosas diferentes. Algunos solo soltaríamos ciertos ídolos si solo Dios lo derriba. Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham: y tú mismo vas a clavar el cuchillo, Abraham. Porque no quiero que sea entregado, quiero que tú me lo entregues. Qué prueba tan grande, amados de Dios. ¿Cuántos aquí estarán dispuestos a entregar sus ídolos? Las cosas que aman. ¿Cuántos aquí podrían decir: yo estoy dispuesto a entregar todo lo que amo por amor de su nombre? ¿Verdad que es una afirmación bien difícil de decir? Pero ¿sabe qué es bonito? La confianza que Dios tenía en Abraham. Porque si Dios no hubiera confiado en Abraham, no se lo pide. Dije que no se lo pide. Pero Dios se hizo vulnerable, porque Abraham pudo haber dicho: a Isaac ni me lo toques. Y aquí muchos de nosotros decimos: a Isaac ni me lo toques. No hay amén para eso. Dije que no hay amén para eso. ¿Cuántos podrían decir aquí: Señor, si tú me pides a Isaac, yo te lo voy a dar? Wow. Perdón, yo sé que eso es una cosa muy difícil de decir. Yo me siento como para temblar aquí. Pero este es el Dios de la Biblia. Lo más bonito es lo que sigue. Lo más bonito es lo que sigue. Porque yo entiendo esto, o por lo menos lo interpreto así. Y verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac. ¿Tú te imaginas la cara de Isaac? ¿Te imaginas el ánimo de Abraham en ese momento? Perdón, hermano, Abraham estaba siendo probado de una manera que nosotros de verdad ni siquiera podemos imaginar. Los que somos padres aquí, o son madres aquí, saben lo que estamos hablando. Pero lo más bonito es lo que viene, lo más precioso. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para inmolar a su hijo. Para inmolar. La palabra inmolar también significa sacrificar. ¿Te imaginas a Abraham levantando el cuchillo? Imagínate la vista de Isaac. No sé si se aferraron a esa palabra de Dios proveerá, Dios proveerá. Pero la pregunta era: Isaac podía haberse preguntado: ¿soy yo? ¿Va a proveer, pero soy yo? ¿O vendrá alguien más? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde? Esto es una cristofanía sin duda. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Eso es lo que estaba siendo probado. El temor de Dios se expresa en una obediencia a todo lo que Él te pida. Y entonces la voz de la gracia, escúchame, hasta ese momento la justicia de Dios estaba obrando. Pero viene el otro atributo de Dios, que es la misericordia y la gracia. Y dice: Abraham, no toques al muchacho. Verso 13 dice: ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste a tu hijo, no me lo negaste, aunque tu alma se estaba partiendo en 1000 pedazos. No me negaste lo que te pedí. Ahora ha quedado para las futuras generaciones que tú eres un hombre que me temes, Abraham. Y por eso lo llamó su amigo. Y ahora para nosotros ese es el padre de la fe. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Y aquí viene el proveedor. Porque Abraham, dice la escritura en el verso 13, lea conmigo el verso 13.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová, Dios proveerá. Dele un aplauso al Señor que provee. Aleluya. Y dice, por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Amado, ¿sabes qué? A mí me gusta entender esta parte de la escritura. Présteme atención, por favor. ¿Está aquí? Obsérveme. Estoy terminando. Me gusta entender esta parte de la escritura cuando el Señor le dice, no toques al muchacho. Yo escucho siempre otra frase. Cada vez que leo este pasaje desde hace algunos años, yo lo estoy leyendo y escucho siempre otra frase. No sé si es que me estoy volviendo loco. Pero escucho otra frase. En vez de escuchar solamente no le hagas daño al muchacho, yo escucho una frase más que dice, yo soy el que voy a entregar a mi hijo. Yo tendré ese privilegio. Porque yo soy el que provee. Yo soy el que provee tu vida, Abraham. No solamente era la negación de que el hombre no podía hacer estos sacrificios, sino que era la afirmación de que Dios estaba planificando algo para tu bien y para mi bien. Así como ese día Dios le proveyó un cordero a Abraham, así nos ha provisto un cordero a cada uno de los que estamos aquí. Dale un aplauso si siente su presencia. Tanto Génesis 3:21 como Génesis 22 y otras citas más. No quiero ni pensar lo que podemos aprender cuando estudiamos la muerte de los primogénitos en Egipto. El sacrificio de ese cordero y tomar la sangre y ponerla en los dinteles de la puerta para que no entre el espíritu de muerte. Todos son momentos capturados por Dios en la historia para decirnos, yo tomo la iniciativa. Tú no puedes salvarte cosiendo hojas de higuera. Tú por tus propios medios, con tu mente, con tu decisión que has hecho 1000 veces de ser una mejor persona y de comenzar a portarte bien, no llegarás a ninguna parte porque son hojas de higuera. Solo lo que Dios ha hecho para restaurar tu vida y mi vida nos da una oportunidad. Una oportunidad. Y esto que acabo de compartir comienza a describirnos no solamente a Dios, sino a Cristo como la persona clave para que tú tengas una oportunidad. Una oportunidad. Yo sé que la religión le ha hecho mucho daño al concepto o al conocimiento de Cristo. Pero tienes que saber hoy que Dios es tan bueno que nos ha provisto exactamente y suficientemente lo que necesitamos para tener vida y vida en abundancia. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Por favor. Hay muchas cosas más que se pueden aprender de Cristo como el Cordero, pero esta es la esencial. Cristo es tan importante. Algunas personas no encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento y está por todas partes. Dije que Cristo está por todas partes. ¿Sabes qué dijo Cristo hablándole de Abraham?
Vinieron unos maestros a hablarle de Abraham, nuestro padre Abraham. Y el Señor dice, no me hable de eso, porque cuando Abraham vio mi día. Abraham tenía relación con Cristo. Porque Cristo es Dios y Cristo es eterno. Dije que Cristo es Dios y Cristo es eterno. No vengan a enseñar al maestro no se le puede enseñar nada. ¿Quién instruyó la mente del Señor? Ninguno de los que estamos aquí puede enseñarle nada a Dios. Solo podemos contemplar su revelación y aceptarla. Les voy a decir una mentira que quizás algunos de los que están aquí tienen en su mente. Hay gente aquí que puede pensar que le falta algo en la vida. Pero eso solo es verdad si no tienes a Cristo. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque Cristo es la provisión de Dios para la humanidad. Debes decir amén a eso. Cristo es la provisión de Dios para la humanidad. Recíbelo. Si lo recibes, recibes la piedra preciosa, la piedra angular. Recibes la perla. Si lo recibes, recibes un tesoro invaluable. Si lo recibes en tu corazón.